Compañeros, tengan muy buenas noches. Como todos los días, lunes y los días viernes que recibimos clases, pues muy buenas noches. Gracias por estar aquí en directo, en vivo, en nuestra clase de Derecho Notarial 2. El inicio de un nuevo punto del programa. Buenas noches a todos. Wendy, Alfredo, Nia, Oliver, buenas noches. Bien, quiero comentarles rápido y brevemente porque vamos a entrar a ver este tema. Pues mi agradecimiento como todos los viernes, ¿verdad? En especial este día viernes, el último día de la jornada laboral, último día de la jornada académica. Muchas gracias por estar en clase. 105 alumnos estaban conectados de 266 alumnos que tengo en la sección C. Con ustedes tengo un poquito más, 278 alumnos más o menos. Espero que nos conectemos por lo menos un poquito más de 100 alumnos. Eso me motiva, pues por lo menos a ver que hay más de 100 alumnos en cada clase, 200 alumnos viendo esto en vivo y en directo. Solo rápidamente quiero informarles que la secretaria de coordinación me comentó que están trabajando incansablemente con el tema de las retrasadas para que puedan generarles su boleta de pago, para que puedan hacer su pago de la retrasada y ya obtener entonces los listados y yo pueda trasladarles sus notas. Esperan ellos que tal vez esta semana que viene ya nos puedan dar a nosotros el listado, yo ya los pueda subir las notas para que ustedes estén enterados. Dicho esto, compañeros, voy a empezar con el... Muy buenas noches a todos. Voy a empezar, compañeros, con este tema, tal y como decía en la otra sección. Cuando eran clases presenciales, este tema me costaba un poquito más por la razón de que no tenía la mayoría de los insumos que ahora tengo aquí en esta mi clase. Pues adecué una habitación, la adecué para poderles dar a ustedes, y cuando empecé a dar clases virtuales tenía un pizarrón chiquitillo, pues adecué, mandé a hacer mi pizarrón ya más grande, adecué mandé a hacer una silla para poder poner mi computadora aquí a la altura de la cámara, y algunos otros instrumentos que me han servido y herramientas que me han servido para poderles trasladar a ustedes la clase. Por esa razón es que creo yo que me ha sido un poco más fácil el poderles trasladar este tema. Sin embargo, quiero puntualizarles que es un tema bastante complejo, bastante complicado, bastante, llamémosle, no fácil para mi persona el podérselos trasladar. Es un tema que ya lo empecé en la otra sección. Primeramente Dios, también con ustedes termino explicando las diferencias entre el primer testimonio y el testimonio especial, que a eso es lo que yo quiero llegar, quiero explicarles a ustedes, y que sea de fácil comprensión qué es lo que vamos a platicar el día de hoy, qué es lo que tenemos que hablar. Quiero comentarles, compañeros, en principio de que este es el registro notarial que tengo a mi cargo, este es el registro notarial que yo tengo que guardar, que yo tengo que conservar. Registro notarial desde que inicié mi ejercicio profesional, lo tengo que guardar, lo tengo que conservar. Entonces, ¿para qué nos sirve un testimonio? ¿Para qué nos sirve este primer testimonio? Es para darle la constancia a nuestros clientes, la constancia al cliente de que ellos otorgaron una escritura pública, de que ellos en la escritura pública se documentó un contrato, un negocio jurídico, una declaración de voluntad, una manifestación del consentimiento, una aceptación, por ejemplo, de una donación. Lógicamente, lo que nosotros necesitamos es eso. Hay un artículo ahí contenido en la parte del registro de la propiedad donde dice que ninguna oficina pública, deberá de aceptar testimonios de escrituras públicas susceptibles a registro que no se encuentren inscritas en los registros correspondientes. Y eso es muy importante también con el tema de las escrituras públicas cuando hablamos de los contratos solemnes. Y el contrato solemne es aquel contrato que debe, como requisito para su validez y solemnidad, debe de constar en escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el testimonio de una escritura?
Aquí les estoy poniendo en naranja, les estoy poniendo entre paréntesis primer. La palabra primer, que significa para mí que ustedes pueden utilizarlo indistintamente. Si quieren, utilizan únicamente testimonio de la escritura pública o primer testimonio de la escritura pública, con la diferencia que aquí vamos a tener el otro testimonio que extendemos, testimonio especial. Quiero concluir la clase, al final de esta clase, quiero concluirla con explicarles a ustedes estas tres grandes diferencias que hay entre el primer testimonio y entre el testimonio especial. Que pueden haber más diferencias, es correcto. A veces me sorprenden alumnos cuando yo examino privado, me sorprenden alumnos cuando les digo, dígame tres diferencias entre testimonio y testimonio especial. A veces me dan tres que ni siquiera son estas, pero son correctas. Entonces ustedes pueden encontrar más diferencias, es correcto, pero creo que estas son una de las más importantes, y además de ser importantes son las que nos van a dar a nosotros esa distinción entre decir qué es el primer testimonio y qué es el testimonio especial de una escritura pública. Aquí vamos a referirnos entonces de cuál es el tema, y vamos a hablar aspectos. Por eso les pedí a ustedes su ley del impuesto del IVA 27-92, el 37-92, que es la ley del impuesto del timbre, y también les pedí su ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial para los efectos de que sepamos nosotros esas diferencias que vamos a encontrar entre el primer testimonio y el testimonio especial. Aquí tenemos, les dejo entonces siempre remarcado con naranja la palabra primer y entre paréntesis, si lo quieren utilizar. Ya en el examen, algunos exámenes que he calificado, ya vi que el mandatario acreditó su representación legal con el primer testimonio de la escritura pública. También otros alumnos me pusieron que lo acreditaban con el testimonio de la escritura pública, que en ambos casos es correcto, porque de manera indistinta ustedes pueden utilizar primer testimonio o testimonio únicamente. Pero para los efectos de esto, y vuelvo a repetir, compañeros, este es el protocolo que yo debo guardar. Este es del año 2014, este es un protocolo del año 2014, yo lo tengo que guardar, lo tengo que conservar, y de aquí me van a pedir cuantos testimonios sean necesarios. Pero a mis clientes les voy a entregar su testimonio como prueba de que ellos otorgaron una escritura pública que contiene o que se otorgó un negocio jurídico. Y eso es el testimonio, esa es llamémosle la constancia de que ellos tienen, o que ellos se les otorgó, ellos otorgaron una escritura y ahora le estamos dando la constancia. Dicho esto, es importante entonces que leamos y que nos refiramos al artículo 66 del Código de Notariado cuando vamos a hablar de los testimonios. Y miren, la importancia del artículo 66 ya es para que ustedes empiecen a pensar qué diferencia vamos a encontrar entre el primer testimonio y entre el testimonio especial. Les comento entonces, compañeros, dice el artículo 66 del Código de Notariado: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización. Ojo con esto porque es importante que se los comente. ¿Qué dice o qué significa el artículo 66? Que el testimonio solamente puede ser, ¿sí?, de los instrumentos públicos protocolares, de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Porque el artículo 8 del Código de Notariado nos refiere qué es protocolo. Y el protocolo dice es la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma, que es lo mismo a que se está refiriendo el artículo 66 del Código de Notariado cuando dice que testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización. Esos tres instrumentos protocolares son los que yo puedo extender el primer testimonio y que también puedo extender el testimonio especial. Eso dice la ley y eso establece la ley
Y además dice, extendida en papel bond, porque tenemos que cambiar papel sellado por papel bond, y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. El testimonio entonces lo puedo extender yo, ya vamos a ver el artículo 67, qué funcionarios lo pueden hacer. Si yo soy el depositario de este protocolo del año 2014, yo soy el obligado en primera instancia, ¿sí? Yo soy el obligado a extender el testimonio de la escritura pública o primer testimonio de la escritura pública y el testimonio especial. Yo les digo, no puedo decir el primer testimonio o el testimonio especial, no, porque los testimonios son diferentes. A uno le denominamos testimonio o primer testimonio y al otro le vamos a denominar testimonio especial. Pero no podemos extender uno y no el otro. Este es obligatorio, este lo tenemos que extender siempre y hasta hay un plazo, ya voy a dar las diferencias al cerrar la clase y al terminarla, pero esa es la obligación que vamos a tener los notarios de extender el testimonio. El testimonio es como lo que viene después del protocolo. El testimonio, compañeros, es la copia fiel, es la constancia que se tiene de lo que está en el protocolo, porque como nosotros, y ustedes lo saben y lo entendemos, ¿verdad? Nosotros, es difícil a veces explicarles a las personas, a nuestros clientes, de verdad que a veces es difícil. Ellos quieren su papel sellado, ellos quieren llevarse su escritura donde ellos firmaron, ellos miran la solemnidad y la formalidad de una escritura pública, de esta escritura pública la miran, y ellos quieren su hoja de papel sellado. Tenemos que explicarles que la ley no nos permite entregarles a ellos la hoja de papel sellado, sino que lo que tenemos que hacer es, por medio del testimonio o el primer testimonio, tenemos que entregarle su constancia de que ellos otorgaron un contrato. Eso es básicamente el testimonio, ¿verdad? Es lo que viene después del protocolo. No sé si estaría bien decirlo así, Daniel, pero si usted lo entiende de esa manera, que es lo que viene después del protocolo, lo que entregamos después del protocolo, pues yo diría que sí es correcto y estoy pensando en que así es su afirmación, ¿verdad? César Franz, no. El primer testimonio no es lo mismo que la copia simple. Eso, al terminar esto, les iba a explicar que existe copia legalizada y existe copia simple, ¿sí? Pero es totalmente diferente el testimonio, porque el testimonio cubre un impuesto fiscal, la copia simple no cubre ningún impuesto y la copia legalizada sí cubre un impuesto. Pero eso lo voy a explicar al cierre de estos dos testimonios, porque esto es lo que más me interesa que conozcamos y esto es lo que yo voy a preguntar en su examen y es lo que van a hacer ustedes común y corrientemente dentro de su ejercicio de la profesión liberal como notario, ¿verdad? Entonces, primer testimonio y testimonio especial. Ya les explicaré a ustedes en su momento oportuno cuál es la diferencia entre la copia legalizada, la copia simple, entre el testimonio y el primer testimonio, ¿sí? Y el testimonio especial. Bien. Dicho esto, compañeros, entonces nos vamos a referir a los testimonios irregulares. Recuérdense que me gusta mucho a mí a veces no escribirlo aquí, sino que decírselos porque es el medio y la forma de comprobar que ustedes están en clase, que ustedes se preocupan de estar en clase en directo, o por lo menos que después miran los videos, pero les quiero explicar porque puede ser que lo pregunten. Hay 3 testimonios irregulares, así se les denomina, 3 testimonios irregulares. La razón es sencilla. La ley dice que testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolización y de la razón de legalización de firma. Mas, sin embargo, los testimonios irregulares son, ¿sí?, llamados así porque no son de instrumentos protocolares. Son 3 nada más, aisladamente los vamos a encontrar y se los voy a decir. Dejé en la otra clase y se la dejo a ustedes también como tarea. No les voy a dar el artículo, les voy a dar la ley para que ustedes lo busquen y el día lunes pues confirmamos si correctamente ustedes vieron en la ley.
Yo siempre pregunto artículos que se relacionan con la clase, que yo relaciono en la clase, y les quiero comentar entonces. En el apartado de reposición del protocolo, en el apartado de reposición, escríbanlo y lo buscan. En el apartado de reposición de protocolo van a encontrar ustedes el primer testimonio irregular. ¿Sí? Ahí van a encontrar el primer testimonio irregular, porque no es testimonio de escritura, ni de acta de protocolización, ni de razón de legalización. Por eso se le denomina testimonio irregular. Eso está en el Código Notariado, el número 1. El número 2 se encuentra en el decreto 125-83. 125-83. Se lo voy a escribir aquí. Este es el decreto 125-83 para que lo apunten. Es bueno que lo compren. Es bueno que lo compren porque esa ley les va a servir el otro año. Entonces es muy pequeña, es fácil de su lectura, pero es el decreto 125-83 que se refiere a la rectificación, así se llama la ley, rectificación de áreas de fincas urbanas. Esa es la ley. Y busquen ustedes el artículo, no les digo cuántos artículos, no son muchos, pero busquen el artículo, donde dice: el notario extenderá testimonio, dice, de la resolución, donde se declare con lugar las diligencias de rectificación de área de finca urbana. Eso significa ya que se denomina así testimonio irregular, porque no es escritura, no es acta de protocolización, no es razón de legalización de firma, y sin embargo la ley lo denomina testimonio. Por eso es el segundo testimonio irregular. Y el último y tercer testimonio irregular que les queda también como tarea para que ustedes lo busquen, para que ustedes lo lean, está contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, en la normativa relacionada al proceso sucesorio, intestado o testamentario. Ahí dice un artículo, dentro de esa normativa, dice un artículo: el notario, dice, extenderá testimonio de los pasajes conducentes del proceso sucesorio que servirá para inscribirlo en el registro de la propiedad. Ese es el tercer testimonio irregular, porque no es testimonio de escritura pública, ni de acta de protocolización, ni de razón. Es testimonio de la resolución o de los pasajes conducentes, que la ley ahí dice cuáles son los pasajes conducentes que nos servirán a nosotros los notarios para inscribir el cambio de titularidad o la inscripción de dominio proveniente de un proceso sucesorio, testamentario o intestado. Esa es entonces el tercer testimonio regular. Puedo preguntarles a ustedes en el examen cuáles son los 3 testimonios irregulares, o en las preguntas de falso y verdadero, si es correcto que es denominado testimonio regular el testimonio de los pasajes conducentes. Es falsa la respuesta, porque no son testimonios regulares. Ese es un testimonio denominado irregular. Entonces, por eso se los digo en clase, porque ustedes vienen a clases regularmente, de verdad, siempre miro los mismos nombres, miro por ejemplo, Lili, Daniel, César, Franz, casi siempre los veo, y si me voy para arriba también, Susan, está Débora, Ricardo, Yomara y todos ustedes, pues regularmente tengo ya los nombres y sé que ustedes están, entonces se los estoy diciendo. Son 3 testimonios irregulares que puede ser contemplado en su examen correspondiente. Bien, dicho esto, compañeros, entonces ya sabemos que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. No es necesario entonces que utilicemos la frase
que es copia fiel de la escritura matriz el testimonio. No, porque el testimonio, el artículo 66 así lo dice. Testimonio dice, de una vez da la definición. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de legalización auténtica o del acta de protocolización. Entonces ahí ya sabemos nosotros que cuando decimos es primer testimonio, estamos diciendo que es copia fiel. Y cuando decimos es testimonio especial, estamos diciendo que es copia fiel. Y ahí va, ¿sí? Ahí va incluida, va sujeta esa palabra testimonio, va sujeto a la declaración de la fe pública nuestra, al uso de nuestra fe pública, porque si nosotros decimos es testimonio de la escritura pública, estamos haciendo uso de esa presunción legal de veracidad, de que esa escritura pública la estamos nosotros obteniendo del registro notarial o del protocolo a nuestro cargo y estamos extendiendo la copia que se le denomina testimonio o que se le denomina testimonio especial, o que se le puede denominar copia simple legalizada o que se le denomina copia simple. Así es, ¿sí? Copia legalizada o copia simple. Con eso son las tres formas. Emily Ortega, ¿puede repetir el primero de cuáles? No sé, el primero de, no sé si se refiere a los testimonios irregulares. El primero se encuentra contenido en la reposición del protocolo. No les doy el artículo, pero son 5 artículos los que hay ahí, 5 o 6. Entonces los buscan y ahí van a encontrar y van a decir ustedes, este es el testimonio irregular porque no es de escritura pública. ¿Sí? Ese es el primero que me referí. El segundo es la ley de rectificación de áreas de fincas urbanas. Y el tercero es los pasajes conducentes del proceso. El artículo donde está regulado el testimonio es el artículo 66. Dice testimonio es la copia fiel, que fue cuando introduje la clase con ese artículo. Sí, Emily Ortega, ya le expliqué, gracias Emily, sí, gracias, ya le expliqué, es el que está contenido en la reposición del protocolo. Leen la reposición y van a decir, aquí está el testimonio regular, porque ahí lo van a encontrar y el lunes se los confirmo yo que ese es. Bueno, luego tenemos el artículo 67, compañeros, y aquí mucha atención, porque aquí es donde empieza un poquito la dificultad, no solamente mía para expresárselos, sino que la de ustedes para entendérmelo, la de ustedes para absorber la información que yo les estoy diciendo a ustedes, porque esto es lo importante. Fíjense lo que dice el artículo 67. Los testimonios, dice, serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, segundo persona, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Son 3 funcionarios los que pueden extender los testimonios. El primero soy yo, de mi registro notarial soy yo el que lo puedo extender. Segundo, el director del Archivo General de Protocolos, porque en el artículo 81 del Código de Notariado, dentro de las funciones y atribuciones que tiene el director del Archivo de Protocolos, dice: el director del Archivo General de Protocolo tiene las atribuciones siguientes. 1. Artículo 81, numeral 1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. ¿Qué significa el artículo 67? Dice, primero, el notario autorizante. 1. 2, el director del Archivo General de Protocolos. Y 3, ¿sí? O por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. ¿Cuándo puedo estar yo temporalmente impedido para hacerlo? Puede ser que me fui del país por más de 1 año, estoy temporalmente impedido para hacerlo, le dejé el protocolo a un colega, a otro notario, y él es el responsable de extender el testimonio de la escritura pública que corresponde, ¿sí? Él. O cuando yo tengo algún impedimento o causa de incompatibilidad para ejercer el notariado, artículo 4 del Código Notariado, y entonces temporalmente no puedo yo ejercer funciones notariales,
Pero hay un colega a quien yo dejé designado como depositario temporal de mi protocolo y entonces él será el encargado. Por eso hay 3 funcionarios. Según el artículo 67, yo como notario que autoricé la escritura pública matriz, el director del archivo de protocolos, artículo 81, numeral 1, y el cartulario o notario que yo expresamente le hubiera facultado para hacerlo si yo tuviera temporalmente no lo hubiera hecho, ¿verdad? Omar López, si usted lee el artículo 468 del Código Procesal Civil y Mercantil, y no lo puede leer ahorita, pero ahí dice claramente, ¿verdad?, de que son los pasajes, el notario extenderá testimonio de los pasajes conducentes, es correcto, ¿verdad? Ronnie Marroquín dice, los testimonios regulares son los que se emiten por escrituras protocolares e irregulares los que se extienden por escrituras están fuera del protocolo. Es correcto, solo le corregiría a Ronnie que usted dice que los irregulares son los que se extienden por escrituras que están fuera del protocolo. Y el que está en el código notariado sí es escritura, pero ya van a leer ustedes por qué es irregular. Pero los que están fuera del código notariado, o sea, en el artículo que relacionó el compañero, del Código Procesal Civil y en la ley de rectificación de finca, no son de instrumentos ni de escrituras fuera del protocolo. Son, ¿qué?, diligencias que el notario tramita en jurisdicción voluntaria que la ley le permite que extienda testimonios. Por eso se le denominan testimonios irregulares, pero no son de escrituras fuera. No hay escrituras fuera del protocolo, no hay. ¿Sí? Escrituras no existen fuera del protocolo. Todas están en el protocolo. Bien. Entonces, aquí viene lo complejo, lo que quiero explicarles y ahorita quiero que me pongan atención. ¿Qué es lo que voy a explicarles? Ahorita viene la forma en que yo puedo extender los testimonios. Y hay 2 formas de extenderlas. Miren, dice, los testimonios también podrán extenderse. 1. Mediante copias impresas en papel sellado, que ahora deberá de leerse papel bond, que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. A eso se le llama testimonio compulsado, transcrito o copia literal. Es las 3 formas que yo se lo podría pedir en el examen. Por el sistema de compulsado, por el sistema de transcripción literal o por el sistema de copia literal de la escritura pública, extienda el testimonio de la escritura pública número tal. Eso es lo que puedo pedirles. Pero el sistema de copia literal de transcripción es el sistema que genera, que nos da la respuesta del por qué se denomina protocolo. Le decimos protos primero en línea y colium o colatio comparación o cotejo. El día que desaparezca esta forma en el código notariado de extender los testimonios, ya no vamos a poder decir que protocolo es comparación o cotejo, porque ya no vamos a comparar, a cotejar, ya no vamos a hacer comparación con la escritura, y ahora les explico por qué y cómo es eso. Testimonio, la copia es fiel en cuanto a que en ella se reproduce única y exclusivamente lo consignado en el instrumento original sin adición alguna. Es correcto, Aristides. Testimonio es la copia fiel, así lo dice, es copia fiel de la escritura en cuanto a que en ella se reproduce única y exclusivamente lo consignado en el instrumento original. Así es. No puede usted, cuando dice es testimonio de la escritura número 420, es porque lo que está en el protocolo, en la escritura original, en la escritura matriz, es lo que usted está reproduciendo. Por eso, correctamente, usted dice, no puede haber adición alguna, no puede agregarle absolutamente nada más, porque si no, no podría decir es testimonio, porque el testimonio es copia fiel de lo que usted encuentra en el protocolo. Cuando yo extiendo la escritura o testimonio de la escritura número 450, estoy diciendo que la escritura 450 es la copia fiel, ¿sí?,
de esta escritura. Esta estaba cancelada, por eso no tiene firmas, pero esta sí. Esta no está cancelada, la 451, pero esa es la copia fiel. Pero para extender esa copia fiel tenemos dos formas de hacerlo. La primera dice mediante copias impresas en papel sellado, será papel bond, que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Por favor, en la literal A pónganle, para que se recuerden en su examen, transcripción literal, compulsado o copia literal. De esas tres formas voy a poder, o les voy a denominar y les voy a pedir a ustedes en su examen que hagan un testimonio. Si les digo por el sistema de copia literal, por el sistema de transcripción literal o por el sistema de compulsado, porque compulsar es, ¿sí?, copiar literalmente la escritura. Este testimonio de la escritura pública número 939 del año 2002. Esta es una escritura. Miren ustedes, compulsado. Está firmado, sellado por mí. Está firmado y sellado por mí únicamente. Pero esta es una transcripción de la escritura pública que está en el protocolo. Si ustedes tienen a la vista la escritura número 939 del año 2002 de mi protocolo, la escritura tiene que decir exactamente lo mismo de lo que está transcrito en esta escritura pública. Aquí está la escritura, ustedes están viendo la escritura, se transcribió. Esta es una transcripción de una escritura pública de una sociedad anónima. Pero algo importante que ustedes están viendo aquí es lo siguiente. No hay numeración de protocolo, no hay escudo de armas de protocolo. Y si ustedes se dan cuenta, no hay firmas de otorgantes. No hay ni una sola firma de otorgantes, solamente está la mía, cumpliendo con lo que dice al final. Podrá completarse con escritura a máquina o manuscrita. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa eso? ¿Cómo se va a completar? Cuando digo, o cuando yo hice constar al final, terminó la escritura pública, se terminó, ¿sí? Y yo digo, se encuentran las firmas de todos los otorgantes, estoy dando fe pública, ¿sí? Ante mí, firma ilegible del notario Jorge Mario Álvarez Quirós, y entonces ya empezamos, es primer testimonio de la escritura pública número tal. Nosotros los notarios estamos dando fe pública de que ahí están las firmas de los otorgantes. El testimonio sí se puede testar. Si usted le puso es primer testimonio de la escritura número 420 y era la 240, testa 420 y entre línea 240 y al final lo testa, al final lo salva y no tiene ningún problema. Los testimonios también pueden ser testados y entrelineados. La firma del notario, yo le soy sincero, la ley dice aquí, mire, dice, y sellada y firmada por el notario autorizante. Con que firmemos el anverso de la hoja, creo que es suficiente. Porque ya no podrían alterar, aquí va firmado, dice, y era ahí firmado y sellado. Yo, pues, toda mi vida notarial, toda mi vida profesional notarial, lo he hecho así, solo en el anverso, no lo firmo. Muy pocas veces, les soy sincero, muy pocas veces he visto testimonios firmados en verso y reverso. Y además, cuando ya empieza uno a firmar muchos testimonios, se puede imaginar esta escritura pública que, mire cuántas hojas tiene. Imagínense que tuviera que mandar unos 10 testimonios y firmar 10 testimonios de 10 hojas cada uno, pues la cantidad de hojas se va a duplicar en firmas si usted firma en su anverso y su reverso. Yo la verdad les comento y les asesoro en ese sentido y creo que es conveniente, con solo el anverso que firmemos es suficiente, ahí no tenemos ningún problema con eso. Muy bien, damos todos los comentarios y preguntas, hasta ahorita las llevamos resueltas. Entonces, ¿por qué
¿Por qué llamamos protocolo primero en línea y colo, colatio, comparación y cotejo? Porque en la época histórica, históricamente hablando, los notarios ¿qué hacían? Hacían su escritura original, su escritura matriz, y guardaban y conservaban la escritura matriz. Pero ¿qué constancia le daban a sus clientes? Lo que hacían era volver a copiar la escritura exactamente igual y le daban el testimonio. Y entonces ellos se quedaban con lo original, igual que nosotros hacemos actualmente. ¿Por qué existía este sistema de compulsado? Solo pensemos, compañeros, pues para los que están muy jóvenes, tal vez no lo recordarán, pero allá por los años 1979, 80, por ahí, empezó la Xerox ya a traer cilindros de papel de fotocopia para poder reproducir las fotocopias. Eso significa que antes de esos años solamente se podían extender testimonios por el sistema de compulsado, transcripción literal o copiado, literalmente, porque no había fotocopias, ni fotostáticas, ni fotografías. Entonces no podíamos extenderlo de esa forma ni de esa manera. Por esa razón es que el sistema de compulsado se utilizaba y por eso se dice colio, colatio, comparación o cotejo. Cotejamos o comparamos. Ese es realmente la forma de hacerlo, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ahora, actualmente, pues comparación y cotejo, díganme, ya no existiría. Afortunadamente nosotros con las máquinas ahora tenemos el file, tenemos el archivo y entonces solo le ponemos, se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí, firma del notario autorizante, es primer testimonio a nuestro archivo y la mandamos imprimir. Y se va a imprimir exactamente como la imprimimos en el protocolo. Entonces, sería más fácil, ¿verdad? Anteriormente los notarios le pagaban a sus secretarias o a sus secretarios, sus procuradores, que volvieran a escribir porque tenían que transcribir la escritura nuevamente y por eso la tenían que cotejar. Y por eso cuando extendemos un testimonio compulsado, nosotros los notarios decimos debidamente confrontado con su original, extiendo, enumero, sello y firmo, o compulso, enumero, sello y firmo. Porque estamos diciendo que cotejamos eso con la original y al decir testimonio estamos diciendo es copia fiel. ¿Y por qué la cotejamos? Porque no nos podemos comer 5 líneas, porque al comernos 5 líneas ya no sería cierto que es copia fiel de la escritura matriz, por consiguiente estaríamos cometiendo falsedad, ¿verdad? Porque ya no es copia fiel, ese es el motivo. ¿Tiene algún ejemplo de un testimonio por medio? Este es el ejemplo que yo tengo, compañeros, de transcripción literal. Este es el de transcripción literal. Si ustedes se dan cuenta, no hay numeración del protocolo, no tiene escudo de armas, ¿sí? Y además, en el final del mismo no encuentran ustedes firma de los otorgantes. Aquí la única firma que ustedes encuentran es la mía, porque soy yo el que estoy extendiendo el testimonio, ¿sí? Ese es la transcripción literal, es copiar literalmente lo que está aquí en el protocolo, pues pensándolo así, ¿verdad? En un atril deberíamos de poner el protocolo aquí y luego volver a copiar la escritura pública. Esa es la transcripción literal. Y luego, es para lo que... un ejemplo, eso es para Esteban Azurdia. Tiffany podría repetir las formas de extenderse. Las formas de extenderse son 2, ¿verdad? Por el sistema de fotocopias, que ya lo vamos a ver en este momento, que es literal B, y por el sistema de transcripción literal. La transcripción literal, ya les expliqué, copiamos toda la escritura pública nuevamente, y lo único que decimos es, se encuentran firmas de los otorgantes. ¿Por qué razón? Porque la escritura pública va a tener las firmas de los otorgantes, ¿sí? Esta escritura, cuando yo la copie literalmente, yo voy a dar fe y decir, se encuentran firmas de los otorgantes. Si ustedes quisieran pueden poner, ¿verdad? Se encuentran las firmas de los otorgantes, Javier Andrade, de Carlos Urbina y de Jessica Monzón. Ante mí, aquí está el ante mí, firma del notario autorizante y ya empezamos, es primer testimonio de la escritura pública, número tal, ¿sí?
Sí, compañeros. Sí, compulsar, dice, el testimonio proviene de compulsar y significa cotejar una copia con el documento. Y por eso es que se llamaba así, ¿verdad? Compulsar. ¿Por qué decimos nosotros, cuando extendemos el testimonio, decimos compulso, enumero, sello y firmo? Porque lo que significa es la copia, ¿verdad? Estamos transcribiendo la copia del original. Compulsar significa cotejar una copia con el documento original, porque lógicamente, si este es un testimonio compulsado, este es un testimonio así, por eso decimos debidamente confrontado o cotejado con su original, compulso, enumero, sello y firmo. Y por eso se denomina así, ¿verdad? Eso es correcto lo que está diciendo el compañero aquí. Es Aristides que está, pues vio el diccionario de la Real Academia y esa es la forma de decirlo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a cotejar, comparar. Por eso les decía yo a ustedes, protocolos, ¿qué significa? Colium, colatio, comparación o cotejo. Exactamente lo que decía aquí el compañero Aristides. Luego pregunta, ¿la firma del notario es la misma que está en nuestro DPI? Alessio Juanjo, la firma no es necesariamente la que esté en su DPI. La firma es la que dice el artículo 2 del Código Notariado, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Puede variar si su DPI tiene una firma, pero usted registró otra en el archivo de protocolos, el archivo le mandará digitalizado a todos los registros que están en línea, les mandará digitalizado su firma para que la pueda cotejar, la pueda comparar en su momento oportuno, quien quisiera cotejarla, ¿verdad? O tuviera duda con su firma. Daniel, una duda, si en la copia me equivoco y testo, en la original no hay testado, ¿seguiría siendo una copia? Por supuesto. Cuando usted está copiando la escritura, la original, pero testa la copia que está haciendo, al final va a decir, ¿qué va a decir? Testado, omitas, lo está omitiendo. Al omitirlo, es copia fiel de la escritura matriz. Claro que usted puede cometer error al momento de transcribirla, pero si testa y entre línea, es correcto, no hay ningún problema en ese testado. Y sigue siendo una copia fiel, ¿verdad? Sigue siendo la copia fiel porque usted está testando y está entrelineando, no hay ningún problema. Michelle Chávez, el sistema de compulsado es el mismo que el por medio de transcripción literal, así es. Yo les decía porque en su examen les puedo decir por el sistema de compulsado, por el sistema de transcripción literal o por el sistema de copia literal, extienda o compulse el testimonio que corresponde, ¿verdad? Yo creo que Alessio fue el que me contestó, siempre le quedó esa duda, pero sí, usted va a firmar con la firma, ¿verdad? Esa fue la pregunta que usted hizo, que usted va a firmar con la... Sí, Alessio, de la firma con la que usted tiene registrada, artículo segundo, ¿verdad? Puede variar a su DPI, puede ser variada porque su DPI es su inscripción, el documento personal de identificación, pero la firma y sello que tenga registrada es la que tiene que utilizar. Michelle Chávez, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí vamos, hasta aquí vamos bien. Entonces, ya les expliqué por el sistema de compulsado cómo está el tema. Y ahora viene por el sistema de fotocopia. Dice la literal B. Por medio de copias fotostáticas o fotografías de los instrumentos. Casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel bond en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres respectivos. Bien, y ese es el sistema el otro sistema que es por el sistema de fotocopias. Este es el testimonio por el sistema de fotocopias. ¿Sí?
Aquí ya van a ver ustedes su número de registro. Esta es una copia fiel de la escritura. Estamos fotocopiando. Esto es en uso de la literal D del artículo 67 del Código Notariado. Aquí están viendo ustedes, están viendo el folio, lo estamos numerando. Está el escudo de armas. Aquí miran ustedes la escritura. Está firmada y sellada por mí. Pero algo importante aquí es que en este caso sí van a ver ustedes las firmas de los otorgantes. Porque como es fotocopia de la escritura matriz, ya verán ustedes aquí, tienen la firma de los otorgantes. Son 4 otorgantes, hay 4 firmas, está el ante mí y está la firma del notario autorizante. Ese es por el sistema de fotocopias. Y dice, se asentará la razón final y se adherirán los timbres respectivos. Aquí están los timbres respectivos. Aquí se adhirieron los timbres, aquí se pagó el impuesto que corresponde y ya esta es la razón que pone el registro de la propiedad con relación a las inscripciones que dieron origen este negocio jurídico, que dio origen a esta escritura traslativa de dominio. Esta ya es la inscripción, aquí tenemos los timbres y aquí vamos a cumplir, ¿sí? Ese es por el sistema de fotocopia, que por supuesto es mucho más fácil, que por supuesto es más seguro, que da mayor certeza jurídica, que no da lugar a equivocaciones, porque lo que estamos haciendo es fotocopiar la escritura pública y vamos a decir, es testimonio de la escritura pública número 42 y ya estamos diciendo que es copia fiel, que extiendo, número, sello y firmo aquí estamos diciendo en 5 hojas de papel sellado, ¿verdad? Que son 5 hojas de papel de fotocopia las que estamos extendiendo. Tiene su razón, tiene sus timbres y esta es la razón del registro de la propiedad que ya dio origen la inscripción del registro. Aquí tengo otra escritura también. Esta escritura pública tiene 4 hojas. Esta escritura pública tiene 3 comparecientes, está la firma de los 3 comparecientes, están las palabras ante mí y también vamos a encontrar aquí los timbres con los que se está pagando el impuesto correspondiente. Aquí está la razón del registro donde ya generó la inscripción y pues yo le agrego siempre el formulario donde se compraron los timbres correspondientes para los efectos de esto. ¿Sí? Eso es el testimonio ya de lo que yo les estaba diciendo, el testimonio por el sistema de fotocopias. Así que vuelvo a repetir, hasta ahora no hay ninguna pregunta, por el sistema de fotocopias, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Fíjense que cuando decimos y le vamos a sacar nosotros fotocopia a esta escritura, lo importante es que vamos a encontrar el número, ¿sí?, de serie de la hoja de protocolo. Tenemos el escudo de armas, tenemos el número de registro y algo muy importante, actualmente las hojas de papel sellado, el número fiscal ya lo traen también en la parte, en el reverso de la hoja, de tal suerte que ya podemos determinar que la hoja completa está siendo reproducida de su original, porque aquí es 325, finaliza en 325 y aquí finaliza en 325. Ese es, llamémosle, lo mejor para nosotros, más certeza y más seguridad jurídica. El registro de la propiedad ha hecho un convenio con la Superintendencia de Administración Tributaria y los operadores de los registros ahora virtualmente, o sea, por medio de la computadora o por medio de su plataforma, pueden ingresar a la SAT y cuando ingresan el número de registro de la hoja de papel sellado especial para protocolos, ahí les va a salir la cantidad de hojas de papel sellado que le vendieron al notario, a quién le corresponde esa hoja, ¿sí?, y qué fecha le vendieron esa hoja. Así que yo creo que ese tipo de fiscalización da mayor certeza y seguridad jurídica a este sistema de compulsado, porque el sistema de compulsado aquí no aparece el número de serie, no aparece el número de folio, no aparece el escudo de armas, no aparece absolutamente nada,
No estamos seguros, porque puede haber no puede haber. Hay un grupúsculo de notarios, de malos notarios, que utilizan el sistema de compulsado, diciendo y dando fe de que se encuentran las firmas de los otorgantes y de repente ni existen. El Departamento de Seguridad Registral en el registro de la propiedad, cuando tiene duda de un testimonio que ha sido compulsado, llama al registro y le pide que le lleve el original, ¿sí? Y que enseñe el original para que ellos lo puedan cotejar del original. Por eso digo yo, el sistema de fotocopias es una certeza jurídica inigualable, ¿verdad? Vamos a ver, pregunta Andrés Pernilla. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una razón al momento de expedir un testimonio por el sistema de fotocopia? Andrés, ya les voy a dictar a ustedes, porque lo quiero dictar, así ustedes lo copian y es más fácil que lo vean. Ya les voy a dictar a ustedes cuando veamos los testimonios, las clases de testimonios, cuando paga timbres, cuando paga IVA, cuando está exento, cuando no paga, cuando está exonerado. Cuando veamos eso, yo les voy a extender un testimonio y les voy a decir qué requisitos debe contener, ¿verdad? El requisito, pues, importante es el número de escritura, la fecha de la escritura, el pago del impuesto y la fecha en que se está extendiendo el testimonio. Susan dice, cuando es por sistema de fotocopia se agrega la hojita con los timbres. Les voy a comentar, compañeros, que si se extiende por este sistema de fotocopias, ¿sí? Por este sistema de transcripción, también lleva sus timbres. Esta escritura, pues yo le saqué fotocopia porque es una escritura de una sociedad anónima que no pude obtener la escritura, me la prestaron. Es una escritura mía, pero aquí van los timbres también. O sea, si una escritura se transcribe y paga timbres, los timbres se podían poner aquí al final de la escritura, ¿verdad? Porque así lo dice. Lo que sucede es que en la literal B usted entiende que dice en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres. Cuando es por el sistema de compulsado, si paga timbres, tiene que adherírselos, ya sea al final o en la primera hoja, pero deben de ir adheridos los timbres que debe satisfacer. Lick, entonces cada hoja del testimonio debe estar firmada por el notario o solo la última. Todas las hojas. Dice, extendida en el papel bond correspondiente, artículo 66, y sellada y firmada por el notario autorizante. Todas las hojas deben de ir firmadas y selladas por el notario autorizante. Ese es el testimonio. ¿Sí? Yo les digo, la ley no lo dice aquí, pero yo sí numero las hojas. Voy a numerarlas por darle más certeza, ¿verdad? La ley no lo dice, pero lo puede hacer uno. Cada hoja del testimonio debe estar firmado por el notario o solo la última hoja. Ya le contesté esa pregunta, compañero. A Ronnie Marroquín, Fernando García le está contestando la pregunta que él hace. Yo solo le quiero agregar lo siguiente. Ustedes van a ver diferencias de esto. Aquí está rayado los timbres. La ley dice cómo se deben inutilizar. Ya cuando veamos lo de los timbres aquí, les voy a dar los artículos que deben de leer. Y entre los artículos que van a leer dice que los funcionarios encargados, dice, de fiscalizar el pago de los timbres deben de inutilizar los timbres. Y puede haber sanción para el notario que no inutilice los timbres. La inutilización dice que puede hacerse con el sello del notario, poniendo cancelado o la firma. Yo lo que hago, si se dan cuenta, aquí está el sello del notario. Yo le pongo el sello mío sobre los timbres. Este rayado lo hizo el registro de la propiedad, lo hace con un marcador indeleble rojo y es precisamente lo que contestaba Fernando García para que no se vuelvan a utilizar los timbres porque se podían pues despegar y volverlos a utilizar. Ya aquí ya no está tan primitiva la forma de inutilizarlo, ¿verdad? Ya aquí, si ustedes se dan cuenta, en este otro testimonio,
aparece la palabra cancelado con un sello ya también de tinta indeleble y ya no están rayados, sino que miran ustedes, pues ya es más uniforme el sello que se le pone, y aquí dice, si lo pueden ver, dice la palabra cancelado, y el timbre lógicamente ya no podrá ser utilizado nuevamente. Esa es la razón por la cual le ponemos el sello. La misma ley lo dice, ¿verdad? Que debe ser, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Solo me adelanto, el artículo 7 del reglamento de timbres dice: inutilización de timbres fiscales. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán en los documentos correspondientes y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente: con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números del registro y su valor; con sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. Los funcionarios o empleados que por razón del cargo o oficio tengan a la vista documentos objeto del impuesto también tienen la obligación de inutilizar los timbres conforme a lo establecido en los artículos 20 y 35 de la ley de timbres. Por esa razón es que rayan así los timbres. Francisco dice: si al momento de transcribir una escritura la misma tuviera un testado, el error debe transcribirse y estarse en las copias. No. Yo decía en la otra clase que había un profesor nuestro que decía que en esa época nuestra, ¿verdad? Que todavía había máquinas mecánicas, que todavía nos decía que esa era la forma en que nosotros no demostráramos ser malos mecanógrafos. Porque en el momento que nosotros, así tal y como pregunta aquí el compañero Francisco, en el momento que nosotros transcribimos la escritura, como la escritura dice, testado en la ciudad de Escuintla, departamento de Escuintla, testado todo eso y entrelineado, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. En el momento que la transcribimos, solo vamos a copiar en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Porque al final decía, ¿sí? Entre líneas, eso. Y el testado Escuintla, departamento de Escuintla, está testado. Eso ya no lo copiamos, ¿verdad? Porque estamos transcribiendo la escritura literalmente. Y si al final decimos testado, ¿sí? Omítase, está omitido, no forma parte del contenido de la escritura. Así que el error debe transcribirse y testarse en la copia, no. El error, cuando diga testado, es porque está testado, no forma parte de la escritura. Y si dice entre líneas, léase, forma parte de la escritura, porque ahí mismo está diciendo léase, es contenido de la escritura. César Franz, ¿cómo sabremos cuál es el impuesto que se debe pagar en el testimonio especial? El día lunes hablo de eso. Hoy les voy a robar unos 5 minutos más, porque hoy solo quiero explicarles, ya con esto, el compañero les voy a explicar cómo se paga. Es un 2 por millar, pero se los voy a explicar el lunes, porque tengo que hablar de valor determinado y valor indeterminado. Pero hoy solo quiero darles estas tres diferencias entre el primer testimonio y el testimonio especial. Quiero comentarles, compañeros, que a mí me han sorprendido algunos alumnos cuando los examino en privado y les digo, refiérame 3 diferencias entre primer testimonio o testimonio y testimonio especial. Y créanme que a veces no me dicen ninguna de estas, pero que son válidas, por supuesto, ¿verdad? Con su fundamento legal, pero creo que estas son las que nos dan con mayor distinción cuál es el primer testimonio y cuál es el testimonio especial. Quiero empezar entonces con lo primero. El primer testimonio es para entregar a parte interesada, ¿sí? El primer testimonio es para entregar a la parte interesada. Ese se le entrega, y hay que tener el cuidado en las actuales circunstancias, cómo vamos nosotros a entregar a parte interesada, ¿sí? El primer testimonio siempre va a ser entonces para el comprador. En una escritura de compraventa, ¿a quién le interesa su testimonio? Al comprador, en la parte interesada. Al vendedor le damos su copia, pero el comprador necesita el testimonio para que se inscriba y le quede como título de propiedad. Esa es la primera diferencia.
Y el testimonio especial es única y exclusivamente para entregar al Archivo General de Protocolos. Única y exclusivamente para entregar al director del Archivo General de Protocolos. No tiene otra persona a quien se le remita, a quien se le dirija, sino única y exclusivamente al Archivo General de Protocolos para cumplir con lo que dice el artículo 37, literal A. Luego, el primer testimonio, o también denominado testimonio, se diferencia del testimonio especial en que aquí se paga un impuesto fiscal y aquí se paga un impuesto notarial. ¿Sí? Ya les voy a explicar el impuesto que debe pagarse. Aquí se paga el impuesto notarial sobre el valor determinado o el valor indeterminado, ya se los explicaré. Pero aquí se paga un impuesto fiscal, el impuesto fiscal que grava el negocio jurídico, ¿sí? ¿Cuál es el hecho generador? Entonces va a pagar un impuesto fiscal y aquí va a pagar un impuesto notarial. Por eso les pedí la ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial, porque aquí vamos a ver, tal y como preguntaba, creo que es la última pregunta del compañero. No, César Franz pregunta, ¿cómo sabremos? Ya el día lunes les digo yo, ¿cómo van a saber ustedes cuál es el impuesto notarial a pagar? Esa es la otra diferencia. Y por último, el primer testimonio no tiene plazo para extenderse. Esa es la regla general. Y toda regla tiene una su excepción. Este también tiene una excepción. Este testimonio va a tener una excepción porque solo hay un testimonio, solo uno, que dice que debe de extenderse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se otorgó la escritura. Es la única que existe. Entonces, aquí no existe, en términos generales, no hay plazo. Aunque la ley del IVA diga que el impuesto del IVA debe pagarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento, pero dice claramente, se extienda o no el testimonio. Entonces, la obligación que se tiene dentro de los 15 días hábiles siguientes es pagar el impuesto, no extender el testimonio. Pague su impuesto y quédese con su testimonio cuando usted lo quiere extender. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, aquí sí hay plazo. Aquí sí tiene plazo, porque el artículo 37, ¿sí? Literal A dice, el artículo 37, dice, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura, testimonio especial. Ahí sí dice que obligatoriamente debe de extenderse dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento. Aquí no hay plazo. La única escritura que tiene plazo, porque así lo refiere la ley, es el artículo 17, lo contiene, del Código de Comercio, y miren lo que dice. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones, deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Ahí sí dice que el testimonio debe de extenderse y presentarse dentro del mes siguiente. Es el único testimonio que tiene plazo para extenderse. Y de ahí no hay plazo. Todos los demás testimonios cuando usted los quiere extender. Y aquí sí tiene plazo. 25 días hábiles siguientes, literal A del artículo 37. Para Michelle Castrillo, al comienzo de la clase hablé de los testimonios irregulares. Les dije que estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil, les dije que estaba en la Ley de Rectificación de Áreas de Fincas Urbanas y que estaba en la normativa relativa a la reposición de protocolo. Ya un compañero, pues creo que ya dio el artículo del procesal civil, ya a ustedes pues les quitó esa búsqueda, ya lo tienen ahí, pero el día lunes les voy a referir los 3 artículos que están en esas leyes y que se refieren a los testimonios irregulares, ¿sí? Eso es lo que preguntaba la compañera. ¿Los 3 testimonios irregulares son testimonios especiales? No,
De estos, solo uno hay especial, de los tres. Pero el día lunes, cuando ustedes lo busquen, cuando ustedes lo encuentren, yo les voy a explicar por qué. De esos tres, solo uno es testimonio especial. Los otros dos son testimonios, pero no son testimonios de escrituras públicas. Y el especial tampoco es testimonio de escritura pública. Y eso el lunes se los explico para que lo comprendan mejor. La diferencia entre timbre del impuesto del timbre fiscal y notarial, pues definitivamente son las leyes de las cuales se origina el impuesto. La ley del impuesto notarial es un impuesto que causa, ¿sí?, al notario. Es un impuesto que fue creado por la función notarial que presta el notario. Entonces, ese impuesto va dirigido a que lo pague el notario por la prestación de su función notarial. Aquí lo dice, impuesto notarial es para el notario. Quien debe pagar ese impuesto es el notario. En el caso del impuesto fiscal, quien debe pagar el impuesto fiscal es el contribuyente a quien le corresponde el pago del impuesto. Y la generación del impuesto lo generan las leyes fiscales. La generación del impuesto notarial lo genera la ley notarial, ¿sí? O sea, lo genera la ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. Aquí vamos a pagarlo sobre una base del 2 por millar, que la voy a explicar el lunes, y aquí va a ser sobre la base de lo que diga la ley. ¿Qué tipo de contrato vamos a hacer? Yo se los voy a explicar. ¿Cuándo vamos a pagar IVA? ¿Cuándo vamos a pagar timbres fiscales? ¿Cuándo no pagamos porque está exento? ¿Cuándo no pagamos porque está exonerado? ¿Cuándo no pagamos porque la ley no tiene grabado determinado contrato? ¿Sí? ¿O cuándo hay exenciones del mismo? ¿Y cuándo hay impuestos tasados? Ya les explicaré cuáles son los impuestos tasados el día lunes. Creo que hasta ahí había preguntas. No, son otros específicos. Michelle Chávez, ¿qué artículo del Código de Comercio digo? 17. Artículo 17 del Código de Comercio, ahí se refiere a que hay plazo para extender el testimonio. David Ramírez lo contestó. Susan Cash, la copia fiel lleva los timbres y la copia simple no. Sí, es correcto. La copia simple es sacarle fotocopia a la escritura y entregársela al cliente. La copia legalizada es sacarle la fotocopia y es decir, es copia legalizada de la escritura, pero esa no genera timbres fiscales por el negocio contenido en la escritura. No genera. Solo el primer testimonio genera timbres fiscales, un impuesto fiscal por el negocio contenido en la escritura pública. Un negocio que puede ser determinado o puede ser de valor indeterminado. Pero eso lo miramos el día lunes, eso se los voy a poner aquí. Voy a quitar esto y aquí les voy a poner valor indeterminado y valor determinado. Y con eso ya empezaremos el día lunes a explicarles cómo vamos a pagar el impuesto de valor determinado y cómo vamos a pagar el impuesto de valor indeterminado en ambos casos. ¿Sí? Tanto el impuesto notarial como el impuesto fiscal. Esteban Azurdia, artículo 37. Esteban Azurdia dice 37, no, creo que se le fue el 3, es 17. Artículo 17, aquí Alessio Juanjo nos está corrigiendo el artículo. Testimonio de la escritura constitutiva, sí, la fecha reciente, lo copió el artículo completo. Andrés Pernilla, es una obligación dar testimonio a las partes o las partes pueden negarse a recibirlos. Andrés, no sé cómo contestarle esta pregunta, pero la obligación es nuestra de entregar el testimonio. Si las partes no lo quieren recibir, será problema de ellos, porque no van a tener título que justifique la propiedad. No van a poder demostrar que otorgaron una compraventa. Así que se nieguen a recibirlo, podría ser, ¿verdad? Tal vez una escritura de contrato de arrendamiento. ¿Para qué vamos a extender testimonio si la ley dice que puede iniciarse el proceso de cobro de rentas atrasadas con copia legalizada de la escritura? Entonces, ¿para qué queremos testimonio, verdad? Ahora, contrato de arrendamiento por más de 3 años, la renta que se hubiera recibido, ahí sí es necesario inscribirlo, ahí es obligatorio tener el testimonio. Pero eso definitivamente lo vamos a encontrar contenido, ya lo vamos a ver el día lunes.
Este artículo corresponde al Código Notariado. No, el artículo 17 es Código de Comercio, es con respecto a la inscripción de la constitución de la sociedad. Susan, gracias, gracias. Michelle Chávez. Entonces el impuesto fiscal es un valor indeterminado y el impuesto notarial, no, Michelle. El primer testimonio se determina su pago del impuesto en valor determinado o valor indeterminado, ¿sí? Y el impuesto notarial también se determina así, con valor determinado o valor indeterminado. Por ejemplo, una identificación de persona, ese es valor indeterminado y está en escritura pública, porque no tiene un valor, ¿sí? La escritura de identificación de persona solo dice que Jorge Mario Álvarez y José Antonio Álvarez identifican a una misma persona. Entonces se le denomina valor indeterminado porque no hay valor para determinar. Pero el testimonio, ¿sí?, es de valor indeterminado. Y el testimonio especial es de valor indeterminado. ¿Por qué? Porque aquí es diferente cómo se paga el impuesto y aquí es diferente de cómo se determina el impuesto, ¿sí? Pero en ambos casos hay contratos de valor indeterminado y determinado. Creo que el error mío, y lo acepto, Michelle, que yo dije que iba a poner aquí determinado y aquí indeterminado. Pero lo puse y mejor lo voy a poner aquí determinado e indeterminado con subrayado para ambos casos. Ambos testimonios se puede decir que existen contratos de valor determinado y de valor indeterminado en ambos testimonios. Fernando García, el decreto 8296 es la ley del impuesto forense y timbre notarial. Ahí lo pueden ver, pero se los voy a explicar y les voy a decir la forma sencilla en que ustedes lo pueden calcular. Lo pueden calcular con una calculadora. En clases presenciales, como no les dejaba entrar calculadora, no les dejaba entrar teléfono, no dejaba entrar nada, yo les decía cuál era la forma más sencilla que podían determinar el valor y así lo hacían en clase. Ahora, pues con su calculadora es mucho más fácil, ya les explicaré el lunes cómo se hace esto y estamos ahí. Muy bien, les agradezco su tiempo. Hoy pues me robé creo que 15 minutos más, de la misma forma que robé la otra sección, pero creo que vamos avanzando con estos temas que son tan importantes. Gracias Aristides por ahondar y adicionar más del tema del impuesto fiscal. El impuesto notarial, pues ya les dije a ustedes, es causado para el notario, es el notario el que debe de pagarlo, es el notario el que debe de decirlo. No es correcto que el notario le diga a su cliente, mire, y son 250 quetzales de impuesto notarial. No, porque ese impuesto es para el notario. Y el otro, tal y como lo dice aquí el compañero Aristides, esto es para... aquí dice para la hacienda pública, así se llamaba mucho antes se llamaba el Ministerio de Hacienda Pública, después fue el ministerio donde se pagaba, era Finanzas Públicas, y después se creó la Superintendencia de Administración Tributaria y ahí es donde se va generando el impuesto de tipos. Así que muchas gracias a todos compañeros por su colaboración, por sus comentarios, esto me motiva a mí. Solo quisiera pedirles un último favor. Si alguien de ustedes o cualquiera de ustedes me puede decir cuántos estuvimos conectados hasta este momento para ir llevando pues por lo menos una estadística de cuántas personas se están conectando directamente a la clase. En la otra sección fueron 105 alumnos, les comenté. Espero que también hayamos rebasado por lo menos los 100 alumnos en esta clase. Así que muy buenas noches a todos. Les agradezco su tiempo. Voy a esperar un momento. Bien, Rodrigo Andrés me comenta que son 84, 86. Bueno, por ahí estamos. Desafortunadamente no llegamos a 100. En la otra sección estábamos en 105. Hoy estamos con 84. Pues espero que de alguna manera podamos ir subiendo estos temas. Empezamos con 110. Bueno, estábamos con 110. Yo creo que estamos bien.
Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco su tiempo, les agradezco de verdad sus comentarios, les agradezco ahí las adiciones, ¿verdad? Y las sumatorias que le van haciendo ustedes a los comentarios. Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana y bendiciones a todos.